Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Bueno, hacer una aclaración, eso sí, antes de presentar a nuestro invitado esta tarde. Parece que Pancho Aravena entendió que el feriado renunciable era hoy y no mañana, o era ambos días. Vamos a ver si mañana viene, mañana que es feriado, pero hoy día no está. Así que estoy solito aquí para esta conversación, no vamos a echar de menos a Pancho, ya estará la próxima semana con nosotros. Y bueno, ya tenemos a nuestro invitado de esta tarde aquí en el estudio. Él es director de negocios de la Fundación Ciencia y Vida. Tiene formación tanto en el mundo de la ciencia como en el mundo de los negocios. De alguna manera fue derivando desde la ciencia al mundo más bien del desarrollo de empresas, más que de los negocios en sí mismo. Como les decía, es parte de la Fundación Ciencia y Vida. Y vamos a conversar acerca del desarrollo y del lanzamiento de una empresa, una compañía, un emprendimiento chileno de biotecnología que se está abriendo al mercado europeo. Les explicaba yo al principio del programa que esto tiene que ver con el desarrollo de lo que se llaman los bacteriófagos o la fagoterapia. Ya nos va a explicar Cristian exactamente en qué consiste. Estamos con el Cristian Hernández esta tarde aquí en Aire Fresco. Cristian, bienvenido. Gracias, Pablo, por tenernos acá. Hablemos, antes de ir a esta startup, ¿no es cierto? Que se llama, el nombre es Phage Technologies. Phage Technologies, perfecto, en inglés. Correcto. ¿Y significa? Fagos, la tecnología de fagos. De fagos, tecnología de fagos, de los que se comen a otros. Fago es comer, claro. Fago exactamente, es comer. Antes de entrar en eso, esta combinación que tienes tú es interesante del mundo de la ciencia y del mundo de la empresa, ¿no es cierto? ¿Por qué fuiste derivando en eso? Tú tienes formación en biotecnología específicamente. Correcto. Mi carrera es ingeniería en biotecnología molecular, algo así como ingeniería genética. Posgrado en el extranjero en ciencia y negocio y después mucha experiencia creando compañías, comercializando compañías en el mundo biotecnológico. Me di cuenta en algún momento que hay una especie como de brecha que se puede cerrar, que es justo ese vacío entre el que inventa algo, que entiende que tiene potencial, y el que lo compra y quiere genuinamente rentabilizarlo. Ahí hay unos espacios que no se llenan porque no se entienden. Por falta de interlocución, en definitiva. Sí, de lenguaje, hablamos cosas distintas. Y sin embargo, se necesitan. El inversionista necesita buenos proyectos para rentabilizar su dinero y el científico necesita capital o dinero para echar a andar su ciencia. Y ahí el desafío, me imagino que es para los dos, pero ¿a quién le cuesta más comprender el lenguaje del otro? ¿A los científicos o...? Es mucho más fácil convertir a un científico en hombre de negocios que un hombre de negocios en científico. Ah, mira. Ya. Sí. Ya. Lejos. No por una cuestión de conocimiento, imagino, más bien por una cuestión de formación. Sí. Los conceptos que se aplican en los negocios y la economía están en parte embebidos en la carrera de una formación de ciencias duras. Claro, y por lo tanto moverse para uno es más fácil que para el otro, pero en algún minuto se entienden claramente. Sí. Si no, no habrían cosas tan lindas como los Phage. Sí, pues. Ni la fundación. Bueno, el caso de la Fundación Ciencia y Vida, hemos conversado con algunos otros representantes de la Fundación en su momento, y estamos ustedes metidos justamente en ese mundo, ¿no es cierto? Somos justo el puente. Claro. Justo el puente. O sea, tú puedes entrar, tocar la puerta y hablar de ciencia, y hablar de ciencia de alto calibre, y nunca enterarte que se están haciendo negocios, o al revés, entrar, tocar la puerta y decir, soy un inversionista y ando buscando proyectos de largo aliento, alto retorno, alto riesgo, ¿qué compañías tienen? Y las dos conversaciones las podemos llevar de forma fluida y a buen puerto. Este tipo de espacios en otros países, particularmente en Estados Unidos, se han desarrollado mucho, en Israel también se han desarrollado mucho, donde se habla del ecosistema, del desarrollo del emprendimiento en torno al mundo de la ciencia o el desarrollo científico y tecnológico. Aparte de fomentar la interlocución,
qué otro tipo de elementos hace falta acá en Chile para poder desarrollar más esta área? Que la verdad es que para cualquier país, eso es lo que el mundo está demostrando, para cualquier país es la vía para el desarrollo. Totalmente. O sea, sin conocimiento, si no lo desarrollas, te quedas fuera, como que te conviertes en irrelevante en el concierto de las grandes cosas que están pasando. Las nuevas terapias, remedios, métodos de diagnóstico de enfermedades salen de investigación científica. Para desarrollarlas necesitas recursos que muchas veces los provee los estados, los gobiernos. Cuando el invento o el desarrollo se convierte en una posible solución que se pueda comercializar, entonces ya se convierte en un activo interesante para posibles inversionistas. Cuando entran los inversionistas, ocurre que se disponibiliza el capital para hacer cosas mayores y disponer de estas tecnologías o soluciones al mundo entero. ¿Cómo uno puede hacer que estas conexiones ocurran en nuestro país? En parte con instituciones como la nuestra, un lugar donde ambos lados son bienvenidos y se entienden. Lo segundo es haciendo nosotros mismos estas cosas. Entonces ocurre que tú partes con una idea muy loca, como la que está atrás de esta compañía que vamos a hablar hoy día, y de repente se demuestra que funciona, y cuando ya es evidente que el riesgo tecnológico es bajo, es decir, va a funcionar o no, en realidad sabes que va a funcionar, ahora empezamos a asumir otros tipos de riesgos con otros aliados, riesgos comerciales, regulatorios y qué sé yo, y hacemos un equipo que lleva esto más adelante. Chile necesita de esto de todas maneras. Nosotros nos vemos como una prueba de concepto, un piloto, y claro, donde podemos ver ejemplos que están pasando cosas interesantes similares a los que ocurren en esta fundación, en Estados Unidos, en Israel, en Irlanda, y en algunos lugares de Inglaterra también. Estamos conversando con Cristian Hernández, que es director de negocios de la Fundación Ciencia y Vida, y vamos a conversar acerca de Phage, Phage Technologies, esta startup biotecnológica que se está abriendo justamente al mercado europeo, que se instaló ya en el Parque Tecnológico de Vic Vizcaya, allá en el País Vasco. Cuéntanos de esta empresa, en qué consiste la tecnología que ahí se ha desarrollado. El problema que resuelven es encontrar una forma sustentable, segura, de reemplazar el uso de antibióticos. En este caso, en la salud animal. Los animales, cuando se crían, sobre todo si son bajo una ganadería intensiva, se enferman mucho. Algunas de esas enfermedades las producen bacterias. ¿Cómo uno controla las bacterias? Con antibióticos. Resulta que si empiezas a usar de forma indiscriminada los antibióticos, se generan resistencia a los antibióticos, entonces los bichitos no los puedes matar, y cuando no los puedes matar, no puedes curar al animal. Esa resistencia, si bien tú estás tratando al animal, pero si te comes al animal después, eventualmente puede llegar a los bichos que infectan a los humanos. Por lo tanto, hay un control muy agudo de evitar que eso pase. Si tú suprimes el uso de antibióticos, se te enferma el animal. ¿Cómo lo tratas? Claro. Phage Technologies encontró una manera para tratarlo que es segura, cumple con eliminar el patógeno, la bacteria que hace mal, y al mismo tiempo no dañar a las personas ni a los animales. ¿Por qué? Porque encontraron una forma natural de hacerlo. Y natural me refiero a que en la evolución han salido diferentes seres vivos, están las bacterias, y hay unas cositas chiquititas, unas partículas que se llaman virus, en particular bacteriófagos, ¿ya? Virus que se comen a las bacterias de forma selectiva. Esto no lo descubrió el mundo, la gente de Phage, pero ellos encontraron la manera de producirlo en una forma que sea económicamente viable y de gran estabilidad en el tiempo. O sea, lo producen, se puede almacenar, se puede distribuir, se puede subir en un barco, en un avión y no pasa nada, y cuando se lo agregan al alimento del ganado, en este caso, este alimento se va limpiando de las bacterias, por lo tanto los animales también se van limpiando de las mismas. Ahora, uno podría describirlo como claramente un sustituto de los antibióticos. Correcto. Y tiene la misma efectividad, ¿o no? La misma. Es más complejo en el sentido de que no se usa un bacteriófago para una bacteria. Es un cóctel o un mix de bacteriófagos para la bacteria, y se necesita cierta conocimiento en profundidad de la biología microbiana para entender cuál y cómo formularlos, pero en esencia es un sustituto que no te hace daño. ¿Cuáles son las oportunidades que tienen enfrente en el desarrollo de esta tecnología y en el desarrollo además de esta empresa, Phage Technologies? Son enormes, porque en el fondo donde haya
animales en un principio, en alta densidad, el riesgo de infecciones bacterianas son gigantes. Imagínate todas las enfermedades gastrointestinales, ¿ya? Todas esas pueden ser tratadas con este producto. Cámbiate de animales, por ejemplo, ganado, después puede ser porcino, después pueden ser las aves, eventualmente pueden ser hasta los salmones, quién sabe. Donde haya una alta densidad de animales, donde existan bacterias, se pueden tratar con esta tecnología en potencia. Hay que formularlo especialmente para cada caso y qué sé yo. Pero después, cámbiate de especie, ya no son animales y son humanos, también eventualmente podría ser utilizado. Claro, y es especialmente importante esto en un momento en el que este fenómeno que tú describías de resistencia a los antibióticos no solo está en los otros animales, sino que también está presente en el animal humano, que ha ido desarrollando una resistencia gigantesca y muy preocupante a los antibióticos. Es un problema de salud pública. Y un problema, exactamente, un problema de salud pública que es necesario enfrentar. De hecho, ya existen hospitales donde hay, qué sé yo, salas donde tratan a la gente y les dan antibióticos y las personas llegan muy enfermas, entonces usan la última generación y luego un tiempo los bichitos que viven ahí, que no los pueden desinfectar porque realmente son microscópicos, se convierten en resistentes y se quedan, entre comillas, pegados a ese lugar y no hay forma de tratarlo. Con la tecnología de Phage se podría lograr. Estamos conversando con Cristian Hernández, director de negocios de la Fundación Ciencia y Vida. Cuéntanos, esta empresa ya tiene una valorización bien importante, ¿no es cierto?, sí, de $30 millones. Correcto. Y están instalados en este parque tecnológico allá en el País Vasco. Cuéntanos de este parque y por qué deciden dar ese paso. Esta compañía nace de los laboratorios de investigación de nuestra fundación. La lideran 2 estudiantes de pregrado en ese momento, o sea, aún no se licenciaban. Se les ocurre esta idea, hacen varias pruebas, no funcionan, algunas funcionan más o menos, y de repente aparece la oportunidad, se calza el mercado con la necesidad del problema en ganado. Las vaquitas que se usan para la lechería no se toma la leche de la mamá, que viene con agentes que la protegen de infecciones, por lo tanto se infectan mucho de bacterias. Se les agrega este producto en la leche o sustituto lácteo de las crías y las crías no se enferman y por lo tanto crecen mejor, más saludable, gastan menos en remedio y qué sé yo. Esa oportunidad trataron de comercializarla ellos directamente, estuvieron 2 o 3 años, no era tan fácil. Llega una compañía farmacéutica grande, el brazo veterinario de Bayer, y toma una licencia y dice, me interesa, lo quiero vender por Sudamérica. Todos celebrando, y ahora viene un segundo desafío. Para poder atender esa demanda hay que saber manufacturar esto a escala Bayer, claro, ¿ya? Y para satisfacer un continente. Se crea una fábrica, o se acondiciona una fábrica en Chile que satisface el mercado sudamericano. Una vez que uno conquista Sudamérica, por así decirlo, te quedan 2 mercados más, o Estados Unidos o Europa, ¿ya? Lamentablemente la compañía no le da para hacer las 2 cosas al mismo tiempo y ya que estamos de la mano con un partner europeo, decidimos abrir nuestra segunda planta de manufactura y laboratorio de investigación en Europa. Europa es muy grande, ¿dónde lo haces? Y es sorprendente el apetito que hay en los países de ese continente por tomar desarrollos tecnológicos disruptivos como este. Por lo tanto, tuvimos la fortuna de decidir entre varios postulantes qué lugar elegir. Y tomamos el País Vasco por condiciones logísticas, regulatorias, de infraestructura y también por incentivos económicos que habían como premio para basarse ahí. Tú hablas de tecnología o desarrollos disruptivos. ¿Dónde está el elemento disruptivo acá? Y de qué manera se puede fomentar justamente este tipo de proyectos que hacen una diferencia importante en una determinada industria o mercado? La disrupción viene de 2 lados. La primera es identificar desde el medio ambiente qué bacteriófagos son los que quiero para estos bichitos. Eso es un conocimiento muy técnico, ¿ya? Y como dije anteriormente, no es un bacteriófago contra una bacteria, es un mix. Por lo tanto, el mix tiene que estar muy bien balanceado. Hay cosas más técnicas que no vale la pena entrar ahora, pero es la selección. Y lo segundo, que es el gran salto. Existen compañías que ofrecen bacteriófagos en el planeta, no hay ninguna que tenga la capacidad de manufactura al estándar y cantidad de producir toneladas de estas cosas que son microscópicas, como la que tiene Phage Technologies. Y eso es sorprendente, también de nuevo, súper técnico, pero normalmente los bacteriófagos se producen en líquido, o sea, uno tiene como agua con estas cositas, nosotros lo producimos en sólido y en seco más encima, o sea, es un polvito, y eso es
Eso sí que es sorprendente. Ya, y eso facilita todo El transporte, la necesidad que hay, dosificación, claro. la formulación, y nadie más lo ha logrado. Entonces, ahí hay mucho know-how y por eso se convierte en un partner atractivo, una startup tan chiquitita del fin del mundo con un gigante como Bayer. Este no es primera vez que ustedes hacen un desarrollo así, ¿no es cierto? Es correcto. Como fundación. ¿En qué están ahora? ¿Qué es lo que están, en qué tipo de proyectos están trabajando? Y yo me imagino que, bueno, la fundación es conocida entre los científicos, pero de repente las buenas ideas vienen de cualquier parte. Sí. Así que el conocer la fundación, el saber de la existencia de ustedes y del tipo de proyectos en los que están interesados también puede servir como incentivo justamente para que se acerquen más personas. Totalmente. Estamos abarcando desarrollos biotecnológicos, si lo pudiésemos simplificar, en 5 áreas del ser humano. En salud, humana y animal, y ahí podemos hacer un doble clic. En minería, ya, biotecnología aplicada a la minería, biotecnología aplicada a la acuicultura, biotecnología aplicada a las ciencias forestales y biotecnología aplicada a la agricultura. ¿Ya? Elige una y te doy una. Todas áreas estratégicas. Sí. El tema de salud, yo creo, bueno, porque el salud humana se refiere, Sí, ¿no es cierto? Sí. Tenemos salud humana y animal, y en salud humana hay como 4 o 5 verticales. Neurociencia, enfermedades neurodegenerativas, cáncer y enfermedades que se llaman enfermedades huérfanas, que son en el fondo condiciones de salud muy catastróficas que le ocurren a una proporción muy baja a la población del planeta, y por ser tan pocos los que se enferman de eso, no hay incentivos para que alguien desarrolle tratamientos o métodos de diagnóstico. Por lo tanto, agencias como la FDA o la equivalente a la FDA europea ponen incentivos especiales económicos y de derechos de propiedad intelectual para que uno desarrolle remedios para esas enfermedades que no están atendidas. Estamos conversando con Cristian Hernández, director de negocios de la Fundación Ciencia y Vida. Ustedes tienen distintos partners, ¿no es cierto? Una de los pilares fundamentales es el sector privado. ¿Cómo has visto, sobre todo en el último tiempo, el interés y el compromiso de parte del sector privado con el desarrollo científico y tecnológico? Yo diría que cuando uno lo pone como un concepto más bien abstracto, ¿te parece bien la ciencia, investigar, generar conocimiento? La recepción es máxima. Cuando empezamos a conversar con el sector privado sobre cómo podrían tener un rol, la mitad piensa, filantrópico, dono algo, lo que sea, y la otra mitad dice, bueno, se podrán hacer negocios, y cuando encontramos oportunidades de hacer negocios y entienden el potencial disruptivo que hay detrás, se hacen los calces. Afortunadamente nosotros hemos logrado conseguir del orden de $60 millones de inversión de privado en 20 años, un montón de tiempo, pero significativo para el desarrollo de estas compañías. Ya son 25 empresas que han salido aquí. Claro, porque es claramente un déficit que tiene Chile. Sí. Entonces, ya comprometer a una empresa adicional, digamos, es un esfuerzo y en definitiva un gran logro. Sí, vamos a ver los resultados. Aún no tenemos este como exit que se habla en el mundo de los negocios, que alguien inventa algo y termina y se vende por millones. Nuestras personas han participado en exit, pero hijos de la fundación no se han convertido todavía en grandes éxitos. Uno de esos probablemente va a ser Fetch Technology. Ya, este podría ser uno de esos ejemplos. Correcto. Y con un desarrollo además que se realizó básicamente dentro de la propia fundación. Sí, totalmente. Ahora, esto es el rol que le corresponde al sector privado. Están ustedes, digamos, como podríamos decir, tercer sector metidos acá, pero también está el papel del Estado. Sí. Y ese es otro papel que la verdad es que uno tiende a mirar el vaso medio vacío en lo que se hace como inversión en ciencia y tecnología. Pero es algo que de todas maneras ha ido creciendo. Hay mucho mejor formación, por ejemplo, muchos científicos que se han ido a doctorar afuera y que están volviendo a Chile. ¿Cómo ves tú y cómo se ve desde la Fundación el papel que juega el Estado? Los esfuerzos están yendo en la dirección correcta. Siempre a uno le gustaría más calibre, más intensidad, pero son significativos. Y hay que pensar que hace nada ni siquiera existía la ciencia como parte de la estructura de gobierno. Hoy día viene un ministerio de ciencia con ministros y subsecretarias que son científicos y así. Por lo tanto, bien, no será tanto como nos gustaría, pero estamos en una posición mucho mejor que antes y hay que seguir apoyándolo.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Cristian Hernández, director de negocios de la Fundación Ciencia y Vida. Muchas gracias, Cristian. A Que esté muy usted. bien y que tenga muy felices fiestas. Igualmente. Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy. ¿Existe Santa Claus? Hoy la preguntita. ¿Es el día? ¿Era el día para hacer esta pregunta? Bueno, si no es hoy, ¿cuándo? ¿No es cierto? Pero por supuesto que existe. Nada personal viene después con Matías del Río, Josefina Ríos a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Andrés Benítez. A las 20:30 horas, música especial de Navidad. Navidad en Radio Duna. Y nosotros desde acá les deseamos en nombre, y lo hago en nombre de todo nuestro equipo, una muy feliz Navidad. Nos juntamos el día jueves para más aire fresco. Que esté muy bien. Chao.